Muy bendecidos, amados. Paso aquí para traer un videito más con una semilla de fe y gracia. Y quiero dar secuencia al video que publiqué anteriormente, hablando de que el problema no es el cuerpo, es el alma. Quiero analizar contigo un texto de Romanos 7, del 18 al 25, donde Pablo supuestamente está hablando que el problema es su carne. Vamos a analizar esto. Dice, porque sé que en mí, o sea, en mi carne no habita ningún bien. Y de hecho el querer está en mí, pero no puedo realizar lo bueno. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Entonces encuentro esta ley en mí, que cuando quiero hacer lo bueno, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, tengo placer en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros otra ley que batalla en contra de la ley de mi entendimiento y me prende, me encierra por debajo de la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? 25. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con el entendimiento sirvo a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Vamos a entender lo que está diciendo. Acá el apóstol Pablo empieza a decir que él encuentra en su espíritu, ¿no?, que él es aprobado por Dios, que en su interior él tiene placer en la ley de Dios, pero dice que encuentra que hace lo que no quiere por el pecado que habita en él. La cuestión es, Pablo está hablando de eso, diciendo que el pecado habita en su carne después que él nació de nuevo. La respuesta es no. Le está explicando qué es lo que pasa con alguien que vive según la carne. Él no está diciendo que hay una dualidad en el ser humano. Y de hecho él está hablando de la ley. Está diciendo que si yo me enfoco en andar en el Espíritu, entonces yo voy a andar bien. Pero si yo me enfoco en hacer cosas según la carne para agradar a Dios, unas obras muertas, entonces yo no voy a lograr. Eso es lo que está diciendo. Él no está diciendo que su cuerpo es pecaminoso, no está hablando eso. Luego, en el verso 24 dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Luego en el 25 él agradece a Jesús. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. O sea, ¿qué está diciendo? Gracias a Jesús, porque Él me ha librado. Entonces, hay que entender lo que está diciendo ese texto. Entonces, con el entendimiento, Él sirve a la ley de Dios. Pero si Él va a vivir una vida carnal, Él va a servir a la ley del pecado. ¿No? Jamás está diciendo Pablo acá que en su carne está el pecado. Está diciendo que si Él va a vivir una vida en obediencia a la ley, la carne va a fluir en pecado. Es una comparación. Y no está diciendo que el problema está en la carne. Usted puede leer el capítulo entero de Romanos 7 y usted va a entender el contexto de lo que él está hablando. Está hablando de una persona que anda en el Espíritu y una persona que anda en la ley, en obediencia con sus propias fuerzas. Espero que lo hayan entendido.